Buenas noches, máquinas. Pues nada, el día de hoy les compartiré una anécdota de mi vida, el año 2023. Para mí el año 2023 fue un año grandioso, fue un año en el cual aprendí mucho, la verdad, en todos los ámbitos. Siempre estoy tratando de estar en constante crecimiento, en constante avance, no parar en ningún momento. Y pues te puedo decir que el 2023 fue un año muy importante para mí, ya que me llevó a tomar dos decisiones que considero valiosas en este momento y que me han llevado a donde estoy. Ok, primera decisión o primer aprendizaje. En mi Instagram personal he estado siguiendo personas que hablen de negocios, de cómo manejar tu dinero, qué hacer con el dinero que te entra, okay, qué aprendí con respecto a eso. Y no es algo nuevo, sinceramente, como les digo, lo he aprendido y lo quiero compartir con vosotros. Entonces, hay una técnica que es, bueno, en el momento el muchacho decía que era 70, 30, 70, 20, 20, 10. Ok, les explico a qué se refiere. 70% gastos necesarios. De todos tus ingresos te gastas el 70% en gastos necesarios. Luego el 20% en hobbies y cosas que quieras hacer, como salir, ver una película o cosas así. Y el 10% lo vas a usar para tu negocio, a empezar tu negocio o dedicarte a aquel emprendimiento que tanto te gusta. Ahora bien, yo lo tomé para mí y lo autocambié y lo hice de esta forma. Empecé haciéndolo 80-20. 80-20. No lo hacía 70-20-10, no. 80-20. Ok. De todos mis ingresos, agarro el 80%. Agarraba, porque lo he cambiado. Lo cambié como 6 meses después que lo empecé a usar. Lo cambié. Pero bueno, cuando empecé lo usaba 80-20. ¿En qué sentido? 80% lo llevaba para mis gastos necesarios y 20% para mi negocio. O sea, 20% lo mandaba a un fondo de inversión, que es, así lo llamo, fondo de inversión. Ok, ese 20% no es tuyo. Ese dinero, hazte cuenta que eres como trabajador y estás administrando ese dinero y no es tuyo. ¿Por qué? Porque si piensas que es tuyo, que te lo puedes gastar en cosas que quieras comprarte, que no sean necesarias, o sea, te lo vas a terminar gastando. Tienes que educar tu mente y tienes que autoeducarte tú. Al final, máquinas, lo que quiero decirle es esto. O sea, algo que a mí me ha ayudado y me ayudó mucho en el 2023 fue eso. O sea, marcar mis ingresos, llevar un control de mis ingresos y mis gastos. ¿Para qué? Para saber en qué estaba gastando, para saber cómo, o sea, dónde iba el dinero que me entraba y cómo tomar decisiones drásticas. Vale, en el 2023, a principio de año, tenía un negocio de cerdos, lo eliminé por total, porque sinceramente me puse a ver los ingresos y los egresos de todo lo que yo manejaba y al final no era un negocio, era un trabajo. Y un trabajo que ni siquiera para pagar mi salario, por decirlo así, porque si yo trabajaba para ese negocio supuestamente mío, tenía que pagarme el negocio a mí. Yo lo veo de esta forma. Al final no daba ni para pagarme a mí y no daba rentabilidad. Lo dejé por completo. Quedó una inversión, la inversión ahí de la estructura. No voy a hablar de números porque al final al cabo son números y eso es una experiencia. Quiero que lo veas como una experiencia, no te enfoques tanto en los números, ¿ok? Entonces, la inversión quedó, al final mi mamá me dijo que era como una pérdida, o sea, no, yo lo veo como un aprendizaje. ¿Por qué? Porque, o sea, yo invertí para llevar a cabo ese negocio de cerdos y si no lo hubiera experimentado por mí mismo en algún momento, nunca lo hubiera hecho. Al final estuve con ese negocio desde el 2021 hasta el 2023, que fue cuando empecé a llevar un control de mis ingresos y pues lo dejé. Al final, máquinas, en agosto encontré una aplicación gestor de gastos muy buena, la verdad, se lo recomiendo. Si o sea, lo recuerdo, lo voy a dejar por aquí para que también la uses. Ok, al final, máquinas, este gestor de gastos al principio no lo sabía usar y luego, ya le digo, es más que nada es
acción masiva y ensayo y error. Ok, aprender de tus propios errores y no volverlos a cometer en el futuro. Entonces, máquinas, en concreto, ¿qué aprendí en el 2023 con respecto a esto? A llevar un control de mis ingresos y mis egresos. Gastar en cosas necesarias y más que nada, o sea, no es que gastes como yo, pues yo lo hice de esta forma drástica para llevarlo más rápido. 80% gasto necesario, 20% mi negocio. Ok, luego de 6 meses lo hice de esta forma: 70% gasto necesario, 30% mi negocio. Vale. Ahorita no voy a hablar cuáles son mis negocios, no voy a hablar nada de eso. Voy a enfocar que aprendas esta técnica. Ok, ahora bien, necesito que lleves, ya sea manualmente o como yo, en una app, tu control de gastos e ingresos. Y de todos tus ingresos, vas a sacar el 20% y el 80% restante ya tú sabrás si lo divides: 60% gastos necesarios y 20% hobbies o cosas que quieras hacer. Por ejemplo, yo no es que no quiera hacer nada divertido, pero la verdad siento yo que si quiero lograr mi objetivo más rápido, debo sacrificar eso ahora y disfrutarlo luego en el futuro. Entonces lo hice de esta forma drástica: no metí hobbies o cosas así, simplemente gastos necesarios y negocios. Al final como le dije anteriormente, luego de 6 meses lo cambié y hice 30% mi negocio y 70% gastos necesarios. Al final, máquinas, esto es una anécdota de mi 2023, uno de muchos, porque amo el 2023. Mi 2023 fue grandioso, fue un año en el cual, o sea, aprendí tantas cosas. Esta es una de ellas, y esas cosas me llevaron a tomar decisiones que me han llevado a donde estoy. Ok, tú dirás, pero ¿a dónde estás, yo? Bueno, o sea, para mí, o sea, he tomado decisiones que ni en ningún momento tenía pensado hacerlo. En ningún momento, o sea, pasaban por mi cabeza. Al final, pues, he ido desarrollando ese conocimiento. Otra cosa que me ayudó mucho fue leer. Pero por el momento, ya les digo, no me voy a enfocar, no me voy a desviar del tema. El punto era este: aprende a manejar tus ingresos. Ok, esto lo dice Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, que fue uno de los libros también que leí en el 2023. Te lo voy a dejar ahí. Entonces, te recomiendo llevar un control de tus ingresos y saber cómo estás manejando tu dinero. Si quieres elevar tu negocio y si quieres llevar tus ingresos o ver qué es un negocio y qué no es un negocio, te recomiendo primero que nada leer Padre Rico, Padre Pobre, que es algo que a mí me ayudó. Y también te recomiendo llevar un control de tus ingresos y tus egresos. Y si tienes muchos negocios o un solo negocio en concreto, saber si da rentabilidad o no. Ok, lleva un control de gastos y ingresos, y al final, si te queda ganancia, de esa ganancia sacas un 30% que es tu salario, y el restante ya es ganancia del negocio. Ya cuando tú te pagues a ti primero que nada, luego pagues los gastos necesarios del negocio, incluyendo ya si tienes empleados, todo eso tienes que contarlo. Y al final, descontando todo eso del total de tus ingresos, si te queda ganancia o te queda número positivo, es ganancia. Entonces ahí sí te darás de cuenta si es rentable o no un negocio. En lo personal, ya te digo, me ayudó a saber o a eliminar uno de mis supuestos negocios, que al final era un trabajo y no era un negocio. ¿Por qué? Porque negocio es aquel que no requiere de tu presencia para generar ingresos. En cambio, si tú tienes un negocio que necesita de tu presencia para generar ingresos, no es un negocio, es un trabajo, y te estás autoempleando. O sea, eres independiente, sí, no eres tu propio jefe, ok, está bien, pero no tienes un negocio, tienes un trabajo propio, por decirlo así.
a 6. Tenemos que trabajar estos conceptos, tenemos que diferenciar lo que es un trabajo, lo que es autoemplearnos y lo que es un negocio. Porque a veces nos equivocamos, máquinas, creemos que, oh, güey, lo estoy vetando, estoy creando muchos negocios, pero si no estás generando ingresos en esos negocios, ¿son verdaderamente negocios o eres un empleado más tuyo porque te estás autoempleando? Entonces, máquinas, pensémoslo de esta forma, veámoslo de esta forma y lo voy a dejar hasta aquí. Próximamente estaré subiendo más contenido sobre experiencias mías, anécdotas míos que al final te pueden ayudar y vamos a seguir ganando, máquinas. Let's get it. Se les quiere mucho, denle en comentarios, coméntenme sus anécdotas, coméntenme sus experiencias y síganme, suscríbanse en el canal y vamos a llevar este canal a full suscriptores, por favor. Y lo que yo quiero es que me comenten, me compartan sus experiencias también, si les está ayudando el contenido, qué creen que puedo o cuál tema les gustaría que hable con respecto a mi vida, con respecto a mi experiencia. Así que, máquinas, vamos a seguir subiendo contenidos. Espero que esta anécdota de 1923 les ayude a su vida y nada, a darle caña, máquinas. Let's get it.